dentro de la historia natural de la enfermedad nos hablaba que había niveles de prevención. ¿Sí está aprendido este? Sí, ¿verdad? Que había 3 niveles de prevención, entonces vamos a avanzar desde ahí. Tenemos que la prevención como tal son las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de las enfermedades, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias establecidas. Esta es la definición de prevención de enfermedad de la OMS desde 1998. Esta definición pues sigue siendo realmente la actual. Como ven acá, son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad. Esto nos habla de lo que es la prevención primaria. Como recuerdan, la primaria es antes de que presente algún signo o síntoma. Ahí la triada está en un equilibrio todavía en cuestión de salud. Entonces, posteriormente nos dice tales como la reducción de factores de riesgo y detener su avance. Aquí ya sería lo que es el nivel de prevención secundario, en el cual ya hay signos y síntomas de alguna enfermedad. Cuando ya hay signos y síntomas, también se puede llevar un tipo de prevención para que esa enfermedad que ya se presenta o que tiene riesgo por tus factores de riesgo, valga la redundancia, se toman prevenciones específicas para cierto tipo de patologías. Y pues en atenuar las consecuencias establecidas, pues son lo que es la terciaria, la prevención terciaria, que es pues la rehabilitación y prevenir que pueda tener una vida con la enfermedad, pero pues más larga. Y nos da otra definición, que es prevención es cualquier medida que permita reducir la probabilidad de aparición de una enfermedad o bien interrumpir o aminorar su progresión. Básicamente es la misma, ¿va? Tenemos que la prevención tiene 3 objetivos. Número 1, pues es reducir los factores de riesgo de una enfermedad. Generalmente la prevención va más enfocada a lo que son enfermedades crónico-degenerativas, ya que para las infecciosas es otro proceso. Entonces, son enfermedades que pues, son preventivas, como enfermedades que son prevenibles, perdón, como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. Generalmente la prevención va más enfocada a ese tipo de enfermedades, ¿va? Entonces, el número 1 pues, es reducir los factores de riesgo. Ahí hay un riesgo que no se puede reducir como tal, que sería el genético, pero después de eso pues se pueden cambiar y modificar todo lo que son pues, hábitos alimenticios, de higiene, de salud, de ejercicio. Y posteriormente nos dice que disminuir las complicaciones, como digamos en el secundario, cuando ya hay cierto tipo de síntomas, por ejemplo, los diabéticos que ya empiezan pues con sed, con orinar mucho, que ya son síntomas a lo mejor un poquito más específicos para los diabéticos, se puede tomar ciertas medidas que eran como de manera preventiva, pues como cambiar los hábitos alimenticios, principalmente con los diabéticos, y se empiezan a tomar pues, pruebas de glucosa más frecuentes, que son medidas ya específicas para esa enfermedad. Y posteriormente pues, son proteger a las personas o grupos vulnerables. Como les decía, aquí no son enfermedades contagiosas hasta cierto punto, pero el hecho de que haya una persona diabética en una familia quiere decir que pues, los hábitos de esa familia en general, en conjunto, pues, no son tan buenos, y las personas que viven con la persona, ya sea diabética, hipertensa, con cardiopatías, tienen un riesgo más alto ellos, porque generalmente tienen los mismos hábitos. O sea, no es como que el papá o la mamá coma algo en específico y el resto de la familia no, generalmente pues, todos comen lo mismo, y por ende pues tienen también una cierta propensión a padecer este tipo de enfermedades. Entonces, otro punto importante es que no se enfoca solamente en una persona, sino generalmente son en grupos más amplios. ¿Vale? Entonces, las intervenciones preventivas deben tomar en cuenta los factores de cada enfermedad en específico para considerar, y deben de considerar los componentes biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Bueno, pues aquí son nuevamente los 3 niveles de prevención: la primaria, secundaria y terciaria.
Primaria es todavía cuando no hay enfermedad, entonces está orientada a evitar la aparición de la enfermedad y posibles problemas de salud. La secundaria es cuando ya hay enfermedad, entonces esta está orientada a detener o retardar el proceso de la enfermedad. Y la terciaria pues está orientada a retardar las secuelas o evitar que haya secuelas o posible pues una rehabilitación en dado caso de que haya secuelas. Por ejemplo, en pues una enfermedad como no sé, en COVID, ¿qué tipo de acciones llevarían de manera primaria? Usar cubrebocas, Ajá, lavarse las manos, inyectarse. a distancia. Como tal, inyectarse no, pues podría ser a lo mejor una secundaria, pero es, a menos vacuna, pero por ejemplo, cuando llegó el COVID, realmente no había información, no había vacunas, no había nada, ¿no? Entonces, ciertamente lo primero que se hizo pues fue lo informativo, sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos, el aislamiento social, en dado caso de que ustedes pensaban que tuvieran algún tipo de síntoma. Entonces la cuarentena es primaria. Es primaria, pero también puede ser terciaria ya, porque ahí vas a evitar la propagación. Si tú ya dices, ¿sabes qué? Pues siento algún síntoma específico, fiebres muy altas, dolores de cabeza muy intensos, problemas para respirar, obviamente pues tú ya ahí, eso lo veríamos en la secundaria como tal. Pero posteriormente a eso, hay un periodo de incubación de esta enfermedad y ahí lo que es la cuarentena, pues ya es una medida para evitar que el virus se propague posteriormente, entonces ahí esa entraría dentro de la terciaria. Dentro de la secundaria, pues como ya dije, pues, los síntomas ya específicos, dolor de cabeza, fiebre alta, dificultad para respirar, y allí pues es cuando se hace pues, la intervención, ¿no? Pruebas específicas de COVID, PCR, antivirales. Y en la terciaria, pues es, como decías, pues ya lo que es la cuarentena, evitar que se propague más y romper como el ciclo de la enfermedad, porque en dado caso de que tú pues, contagies a alguien más, pues esa persona, o sea, se va extendiendo los periodos de contagio muchísimo. Entonces ahí la cuarentena iría dentro de la terciaria, porque en la primaria está sano. Uh-huh. Vale, entonces, en los niveles de prevención primaria, el más importante que tenemos, pues es la cartilla de vacunación, todo lo que es la vacunación. Generalmente las vacunas más importantes, pues es desde el momento que naces hasta los 6 años. Ahí pues van las, tuberculosis, difteria, tosferina, paperas, cada una, o las que ocupan, pues con sus refuerzos en los años correspondientes. Pero no solamente es la cartilla de vacunación, no es exclusivamente para vacunas. No sé si alguno ha revisado qué más apartados vienen. Edad, peso, estatura. Pues viene como tal lo de la nutrición, estados de nutrición, viene una tabla ahí con índices de masa corporal desde que naces hasta los periodos más prolongados, de bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad, y viene en consultas, generalmente cuando vas a consulta o llevas a consulta a tu niño, pues, esa cartilla es más para niños, pues, aunque también la puedes tener para cuando eres adulto, pero casi siempre se le presta mucha más atención a la vacunación cuando son en niños. Entonces, generalmente van, los vacunan, pasan con el médico, le checan peso, talla, y se trata de llevar un control un poquito en la alimentación. También dentro de la cartilla se supone que les dan pláticas de educación tanto a los padres y cuando los niños van creciendo, pues un poquito más enfocados a los niños, solamente a los niños, pues son pláticas de pues, come bien, lávate las manos, pláticas muy sencillas, y a los papás sí les dan un poquito más de, pues sabes que pues, si no te lavas las manos, eres más propenso a esto y esto y esto, y no solamente tú, sino tus hijos, toda la familia que vive contigo, así. Entonces, pláticas, ya los papás también posterior de educación sexual, de enfermedades transmisibles,
y muchas más. Entonces, la cartilla de vacunación no es exclusiva para vacunación. También ahí viene el control de citas, por si requieren consultas específicas, también viene ahí. ¿Ah? En la parte de educación para la salud, vienen pláticas, como decía, de sexualidad, de infecciones transmisibles, de contaminantes por agua, aire, que se imparten también en los mismos centros de salud. Otra cosa que podemos hacer en lo que es la prevención primaria, pues es controlar los factores que podemos en nuestro hogar. Por ejemplo, en lo que es la eliminación de riesgos ambientales, pues es no consumir el agua directamente de la llave. Aquí en México, aunque digan que el agua es potable, la de la llave, pues obviamente no. O sea, tiene muchos microorganismos que no es potable, como a lo mejor se puede hacer en países pues, como Canadá, Costa Rica, Finlandia, que sí puedes tomar agua directamente de la llave. Aquí pues no, estamos todavía un poco atrasados en eso. En dado caso de que pues, sean comunidades que tienen acceso muy limitado al agua, pues, o sea, sí puedes decir, hierve el agua, déjala que les ponga temperatura ambiente y pues posteriormente puedes consumirla, pero pues en comunidades alejadas aquí creo que la mayoría ya tenemos acceso pues, a agua, ¿no? De garrafón o en botellas o así. Entonces, pues ahí. También aquí no sufrimos tanto de eso, pero por ejemplo en Ciudad de México la calidad del aire pues, es muy mala por la cantidad de autos que hay y pues, se emite mucho dióxido de carbono. Eso también nos pone en riesgo de enfermedades respiratorias. Aquí como que ya se empieza a ver también en la ciudad de Morelia, si te vas así a los cerritos, ya volteas y también se ve una ligera capa, pero no como allá sí es mucho más notoria y gris. ¿Va? Dentro de aquí, la creación de hábitos saludables, pues es, híjole, yo creo que de aquí depende mucho, es un parteaguas el hecho de que comas bien, o sea, no solamente tener buenos alimentos, o sea, no solamente tener buenas frutas, verduras, carnes, sino también la manera en la que limpias esas frutas, esas verduras, en la manera en la que las cocinas, y eso es un punto muy importante. Posteriormente también los hábitos de ejercicio, por lo menos caminar sus 30 minutos o si pueden llegar a los 10,000 pasos. Hay estudios que dicen que si realmente caminar 10,000 pasos al día te ayuda para lo que es las enfermedades del corazón, la reduce hasta un 50%, ayuda también obviamente muchísimo para diabetes, hipertensión. Entonces, pues explicarle todo esto a las personas es muy importante y asesorarlos en unos comportamientos de alto riesgo. Como ya les decía, todo lo que son las enfermedades crónicas se pudiera decir que son totalmente evitables. Modificando tus hábitos de tabaco, de alimentos, de sedentarismo, de bebidas alcohólicas o algún otro tipo de sustancias, podemos controlar nuestro organismo y evitar obviamente el aumento de la presión arterial, evitar el sobrepeso, evitar la obesidad, las glucosas elevadas o también pues, cardiopatías, ¿no? Tener demasiada grasa en las venas. Todos estos factores además se mezclan entre ellos y pueden ocasionar muchas más enfermedades. No el hecho de que seas diabético te va a causar hipertensión por ende, pero es un factor muy importante que seas diabético, que tengas sobrepeso para enfermedades cardíacas, del corazón, renales. O sea, lo importante realmente es que todo es prevenible. O sea, pues si dejas de estar tanto tiempo sentado y en vez de estar tanto tiempo sentado haces ejercicio, caminas y comes bien, todo este tipo de enfermedades son evitables. Eso es lo más importante. ¿Va? Posterior, pues ya tenemos la prevención secundaria. Como les decía, cuando ya tienes factores genéticos, que ya tienes factores además de que comes mal, de que no haces ejercicio y todo eso, hay enfermedades a las que eres más propenso. Por ejemplo, si en tu familia ya hay antecedentes de algún tipo de cáncer, pues lo ideal es que vayas generando, si no tienes antecedentes de alguna persona en tu familia con cáncer, lo ideal es que vayas a hacerte pruebas de cáncer hasta después de los 40. Pero si tienes antecedentes en tu familia de que hay personas con cáncer, generalmente puedes hacerlo desde los 25, 30 años por el factor de riesgo que tienes. Entonces, igual si tienes
personas en tu familia con osteoporosis, pues puedes ir a hacerte densitometrías con mayor anticipación, tratando de prevenir o que si a lo mejor ya lo tienes, se trate mucho más a tiempo y pues, la evolución de la enfermedad sea más lenta, retardar todo, pues. Porque al final de cuentas pues puede ser que te dé, pero pues, ya estás previniendo desde antes y vas a alargar que la enfermedad se dé mucho después, o no se dé, ojalá. Entonces también en el caso de las parejas sexuales o personas que tienen VIH, se hace un rastreo de sus parejas desde el principio, si se puede, para ver quién es la persona que lo contagió o la contagió y pues hacer una cadena para detectar de manera oportuna ese tipo de padecimientos, ¿no? Y pues, la videocolonoscopia también para personas que tienen familiares o que sí, dentro de su familia que han tenido cáncer de próstata, ¿va? Entonces, la prevención secundaria pues es identificar de manera temprana la enfermedad y instalar un tratamiento efectivo para pues, evitar que siga evolucionando. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos de que, no sé, cada mes o una vez al año, hacernos como un check-up general en un laboratorio así, claro. Ese sería primario. Pero ya si es de que tienes anemia, ya por ejemplo una fórmula roja o así, ya sería secundario. Pues sí, es que por ejemplo, el chequeo anual, que lo dicen que tiene que ser cada 6 meses o cada un año, depende también, mientras más avanza la edad, pues debe ser más frecuente, ¿no? Entonces, entraría dentro del primario. Ya si tienes alguna afección, pues hay que tratarla y ese tratamiento pues ya entraría dentro del secundario. Ajá, sí, porque ya sería, ay, ¿sabes qué? Pues como dices, no tienes anemia, ¿no? Pues hay que darte sulfato ferroso, hay que darte algún otro medicamento, pero como tal ya es un tratamiento, entonces sí entra dentro del secundario, ¿va? Y en el terciario, pues es controlar pues, lo que son ya las secuelas de la enfermedad. En los diabéticos, pues generalmente el pie diabético, los que tienen cardiopatías, pues tienen que estar anticoagulados para evitar que pues, vayan a tener algún otro evento. Rehabilitación, generalmente a todos los pacientes crónicos se les invita, porque no se les puede obligar, a que tengan algún tipo de atención psicológica, porque generalmente obviamente ya se sienten como más desplazados, no pueden hacer todas las actividades que el demás resto de su familia, no pueden comer lo mismo, porque ahora sí, cuando ya tienen un problema muy fuerte, el hecho de que lo hagan, aunque sea poco, es más evidente que les afecta, o sea, les afecta y es mucho más evidente, entonces todo este tipo de cuestiones pues les pega obviamente dentro de la cuestión psicológica, se empiezan a deprimir, empiezan a aislarse, empiezan a estar calladitos, entonces es importante que ese tipo de pacientes pues reciban atención psicológica, obviamente pues como yo no se les puede obligar, pero sería lo ideal, porque luego ese tipo de personas son las que siempre están bien enojadas, no, ya no le digas nada porque te va a contestar bien feo, así, ¿no? Entonces, si todavía se encuentran dentro de la vida laboral, pues apoyarlos con rehabilitación para que se incorporen de nuevo a sus trabajos o escuelas, ¿va? Entonces, la prevención terciaria como tal trata de reducir las complicaciones que ha hecho la secundaria, ¿va? Muy bien, aquí se habla de dos temas, por ejemplo, de lo que es promoción y prevención. Tenemos que promoción son dinámicas positivas hacia la salud, donde se habla de las determinantes de la salud, y en la prevención se dirige a la reducción de factores de riesgo de una enfermedad específica. Por ejemplo, hablando del COVID, ahorita que hace ratito decían, promoción era eso de Susana Distancia y todo eso que salía en la tele, de Susana Distancia, y como los spots que salían tanto en radio como en televisión, todo eso es promoción, no se está haciendo o sea, no hay una intervención específica en ese momento, todo es meramente informativo, nada más, y en lo que es ya la prevención, sí era, usa cubrebocas, lávate las manos, o sea, eran medidas que eran directas que tenías que realizar para que solamente no te contagiaras, ¿va? Acá en lo de realizar intervenciones dirigidas a los determinantes de la salud mediante mejoras de hábitos o condiciones de vida en general. También hubo una campaña importante aquí de prevención por parte del IMSS, la de Pésate, Mídete, Muévete, no sé si la escucharon, más vale prevenir.
Entonces, pero es meramente informativa, o sea, como tal no se toma ninguna medida. Y pues ya lo que es la prevención, pues sí se realizan intervenciones específicas. A veces se acudían a centros de trabajo, escuelas, oficinas gubernamentales y ya pues era, no, ¿sabes qué? Vamos a pesarte, medirte, checarte la presión y si ya tienes antecedentes de algún familiar diabético, pues sabes que de una vez una glucosa, ¿no? Cuando entran a las escuelas a vacunar. Cuando entras a escuelas a vacunar, o por ejemplo también cuando entras a una escuela, generalmente te piden estudios, ¿no? Estudios de laboratorio, el otro. No sé si alguno ya hizo para medicina, o sea, habían hecho examen, y no sé si les explicaron que si ya quedaban, posteriormente ya para el ingreso tienes que ir a tomarte estudios de laboratorio, sangre, dentales, valoración médica. Eso también pues, es una medida de prevención para saber cómo llegan, porque durante la carrera la cantidad de estrés a la que están sometidos, los desvelos, los malos hábitos de comer, porque pues, entras a veces 6, 7 de la mañana, sales 7, 8 de la tarde, genera que solamente comas lo que hay ahí cerca, ¿no? Quesadillas, tortas y todo. Y eso a largo plazo pues sí les genera problemitas de salud. Yo estaba con el químico Ortiz ahí en la clínica médica y generalmente a los que van para el internado se les hace estudios y se valoran de cómo entraron. Y sí hay cambios importantes, hay hipertensos, hay diabéticos, hay un montón de personas con ansiedad y depresión. Entonces, el que se haga estudios antes de entrar, pues sí también es una gran medida de prevención para la escuela, obviamente. En ese momento. Sí, y por ejemplo ahí también en la escuela hay departamento de salud mental, todo. Porque de verdad que ya que entran van a ver, está sometido a mucho estrés, mucho estrés y hay quien no tiene una red de apoyo, generalmente vienen muchos estudiantes de fuera, entonces ellos que están solos a veces aquí en Morelia, ya después se hacen amigos, pero ellos que al principio llegan y están solos, sí les pega un buen, o sea, mucha depresión y así, porque están alejados de sus familias, están todos estresados, mal comidos, mal dormidos, entonces está cañón. Entonces, pues eso sería prevención, y es una pequeña entradita hacia dónde van. Y pues vamos a pasar al tema ahora de propagación de enfermedades. La propagación ya como tal son generalmente de enfermedades infecciosas, ¿vale? Entonces vamos a definir propagación. La Real Academia Española dice que es algo que se extiende y llega a distintos sitios y la enfermedad es una alteración de la salud de un ser vivo o de una parte de él. Entonces, ¿qué entienden ustedes por propagación o enfermedad? Sí, pues es algo que sale de un punto y llega a diferentes sitios. Por ejemplo, hablando del COVID, salió de China y de repente ya estaba en ciertos países de Europa y después ya estaba en todo América también, Asia, todo llegó pues, a nivel mundial, ¿no? Y enfermedad, pues es una alteración del estado de la salud. En cuanto tú presentas algún síntoma, ya no estás sano, ya estás enfermo, tienes algo que está alterando tu sistema. ¿Va? ¿Me puedes ayudar a leer una? Las enfermedades infecciosas son trastornos causados por organismos como bacterias, virus, hongos o parásitos. Muchos organismos viven dentro y fuera de nuestros cuerpos. Normalmente son inofensivos o incluso no. Pero bajo ciertas condiciones, algunos organismos pueden causar enfermedades. Algunas son transmitidas por insectos u otros animales. Puedes contagiar a otras personas consumiendo alimentos y agua contaminadas o estando expuesto a organismos envenenados. Muy bien, pues como saben nosotros tenemos por ejemplo diferentes organismos, ¿no? Dentro de nosotros, a veces algunos parásitos dentro del intestino. No sé si han escuchado hablar de la flora intestinal o la microbiota intestinal, son microbios, bacterias que están dentro de nuestro intestino que nos ayudan para mantener el equilibrio. Aquí el detalle pues, es cuando llega algún otro microorganismo externo, que puede ser bacteria, virus, hongo, y ocasiona pues algún daño o alguna alteración dentro de nosotros. Entonces, todos estos agentes causales, como decía la teoría ecológica, son transmitidos por otros seres humanos
o pueden ser animales, o pueden ser plantas también. Entonces, este tipo de alteraciones pues ya nos va a afectar directamente a nuestra salud porque rompe el equilibrio que tenemos, ¿no? Como decía, son agentes causales, bacterias, virus, hongos, parásitos, que entran a nosotros, empiezan a colonizar y cuando ya hay una colonización importante, pues empiezan los síntomas, ahora sí. Dependiendo de qué tipo de enfermedad, pues son los síntomas, ¿va? Cada uno de estos puede interactuar por diferentes maneras. Generalmente todo lo que son las bacterias, virus, entran por la boca. Ya sea que nosotros agarremos algo y de repente ya te rascaste la nariz o agarraste el celular, te lo pusiste en una llamada, entonces generalmente todos estos organismos entran por la boca. Puede que entren también por medio de la comida, por ejemplo, de Escherichia coli, por algún alimento que esté sucio, que esté antihigiénico, que no esté bien cocido, trae el virus y te lo comes, pero de igual manera pues entra por la boca. Y también pues pueden entrar por el tacto. O sea, por ejemplo, el pie de atleta, pues, tú vas a no sé, unas albercas o algo, se te olvidan las chanclas y de repente pues ya caminaste por ahí, por donde una persona que tenía pie de atleta, pues ya había caminado antes. Ese pequeño contacto a veces es suficiente para que pues, ya al rato te empiecen a sudar los pies, empieces con malos olores, pero pues, es por contacto directo de la gente, ¿no? También pues, hay factores que pues, ayudan obviamente para que esta enfermedad se propague. Los importantes son los servicios de salud que estén muy retirados, la contaminación de agua y aire, la poca higiene y también en dónde te encuentras ubicado. Obviamente hay enfermedades que son más de playa, otras que son más de los cerros, otras que son de aquí de la ciudad. La higiene pues es cómo preparas tus alimentos, pues qué tanto te aseas también a veces, y la contaminación del aire y del agua, como decía, pues, cierto tipo de enfermedades respiratorias, pues son mucho más propensas en lugares donde hay más contaminación atmosférica, y pues la contaminación del agua también. Los huéspedes pues pueden ser humanos, pueden ser animales, pueden ser plantas. Los humanos son más propensos a enfermarse en los periodos opuestos de la edad, tanto los que son chicos de recién nacidos hasta los 6, 8 años, y de 60 para arriba también son más propensos a enfermarse, ¿va? Y hacemos ahora aquí, esto es lo que es la academia epidemiológica y nos dice cómo es el proceso de la enfermedad. Como les decía, hay una puerta de entrada que es por donde entran todos los microorganismos. Generalmente pues es boca, nariz y manos. Posteriormente, ya que algún microorganismo entra, sí, por los ojos también, pues por ejemplo las de transmisión sexual, pues por lugares donde haya mucha humedad también. A diferencia, por ejemplo, las respiratorias entran por nariz, boca, ojos, o igual pues al tacto, pues te llevas al final de cuentas a veces las manos a la boca y hay ese contagio. Pero, por ejemplo, el VIH no se contagia de esa manera, tampoco por besos o intercambio de saliva, ya está comprobado que no. Ahí tiene que hacer fuerzas un contacto sexual o que una persona que tiene esta enfermedad esté cortada y a un contacto directo con otra herida, pues. O sea, que sea así como si tú te cortaste el dedo y la otra persona también y hay un contacto, ahí sí hay transmisión. O por contacto sexual, no hay otra, ¿no? Entonces, entra el virus, se empieza a replicar, empieza a expandirse, se establece como tal y posteriormente tiene que salir. O sea, el virus no hay una manera de que se quede en tu organismo y se muera ahí y ya. Generalmente los virus tienen que llegar, tienen que contagiar y tienen que salir para hacer otro contagio nuevamente. Era como lo que te decía lo que me decías de la cuarentena. La única manera de que una persona que tiene COVID no contagie pues es aislándola por completo,
porque si no, pues esa cadenita se sigue y sigue contagiando y sigue contagiando y sigue contagiando y pues se llega a lo que fue la pandemia, que fueron como más de 2 años de contagios. Que de todas maneras, digo, no exime de que ya no hay el virus, los virus pues, se quedan en el ambiente, no se mueren en su mayoría, entonces por eso, aunque ya se acabó como tal la pandemia, va a quedar como una enfermedad que puede agudizarse en algunas temporadas, como de invierno. Pues como tal, el COVID o todos esos microorganismos no se acaban, se quedan en el ambiente y siguen contagiando en algún punto. Llega alguien que si aquí hay COVID, pues ya agarró y ya se contagió y va a seguir otra vez una cadena de contagios, pero como ya tenemos las medidas, ya tenemos las vacunas, ya tenemos lo que tenemos que hacer de usar cubrebocas, distanciarnos, ya no hay una probabilidad de que sea una pandemia así como tan grande como la que fue pues antes, ¿va? Entonces, sale el microorganismo y existen dos maneras de que te contagies. Las vías de transmisión, hay una que es directa y hay una que es indirecta. La directa pues, sería que, por ejemplo, una persona que tiene COVID agarre y estornude aquí y pum, todas las gotitas de flush que se le conoce, pues llegan de a diferentes personas aquí. O sea, si Eduardo estornudara o empezara a toser, pues esas se diseminan bien rápido y pues nosotros las absorbemos rápido. Entonces, esa sería una vía de contacto directo. La otra es que, pues, total, vuelve a estornudar, el virus se queda aquí en la mesa, nosotros traemos cubrebocas, ¿no? Traemos cubrebocas y no nos contagiamos de manera directa en ese momento, pero pues estamos aquí de todas maneras conviviendo con él y ya de repente pues se levantan, se agarran de la mesa, se levantan y la mesa ya tenía como tal el virus, entonces en ese momento no se agarran la cara, no hacen nada, pero pues ya se van y empiezan a mandar mensajitos con su celular, no, ¿sabes qué, ma? Ya voy para allá, ahorita llego, ya salí de clases. Y ya luego te marca y agarraste el celular y te lo pusiste directamente en la cara, ¿no? Entonces, no fue un contacto directo, pero al paso de ciertos movimientos, tú ya te pusiste el celular en la cara y pues entra el virus por la boca, ¿no? O por la nariz. Entonces, ese sería ya un contacto directo. El virus no te entró, pues no lo respiraste como tal en ese momento, pero agarraste algo que ya estaba contaminado y hubo una transmisión indirecta del virus, ¿va? Y posteriormente, pues los mecanismos de infección, bueno, entonces, como decía, está la propagación directa o indirecta. La transmisión directa pues, puede ser de una persona a una persona, como el caso ahorita que les comenté, pues, se estornuda y absorbes tú el virus a través del estornudo que él tuvo. También puede ser a través de una picadura de algún animal, una mordedura, ya sea de un perro, ya sea de un gato, de una araña. O también existen enfermedades que se contagian en el parto. En el caso, por ejemplo, de la rabia, el perro, la mordida de la transmisión. El perro, no. El perro es el vector. Por ser Ajá. Como tal, vectores habla exclusivamente ya sea de mosquitos, de chinches, Entonces, reservorio. Ajá, es el reservorio. Y el agente causa el virus de la rabia. Y la puerta de salida puede ser las glándulas del perro. Sí, pues como tal la mordedura, pues, y ahí la contaminación. Ajá. La salida sería la mordedura y la entrada, pues la contaminación ahí del virus, ¿no? A través de la mordida. El reservorio dijo que vector solamente como para chinches. Mosquitos, insectos, insectos en general. Sí, los otros animales no son vectores. ¿Cuál es la diferencia en definición de vector y reservorio? Es que reservorio es como tal, puede ser una persona, un ser vivo, y los vectores son exclusivamente de insectos. Okay. Sí, yo puedo tener un reservorio, ella puede tener un reservorio, un perro puede tener un reservorio. Eso son lo que transporta la enfermedad. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre incubación y Es prácticamente lo mismo. Sí, es el periodo de que llega el virus, se empieza a replicar hasta que llega un periodo donde el virus es tanto que ya presenta síntomas. Es el periodo de que te infectas hasta que presentas los primeros síntomas.
Latencia no se puede decir que es más bien más enfocado después de la bacteria. Por ejemplo, en una bacteria, de que ya se infectó a alguien, pero ya esa bacteria en su línea no se queda inactiva, no se queda latente, o sea, esperando a volver a ser activa. Ajá. Y ya el periodo de incubación es cuando llega de cero, o sea, de que sí llega, y en el tiempo en el que empieza a hacer su reproducción y causa algún daño. Ujú. Yo lo quiero ¿Así te entender dice? así, que es más la diferencia. Pues a ver, te lo debo y te lo explico bien para la otra. A ver. Porque yo te he entendido que es así, o sea, es periodo de incubación, latencia, o sea, desde que llega, empieza a reproducirse el virus hasta que presenta los primeros síntomas. Pero igual lo checo bien y te confirmo. Por diferencia, pues. Ajá. Religión. Sí, sí. Va, que va. Entonces, hay algunas enfermedades que ya habían visto, por ejemplo, la clase pasada, que habían hecho su cronograma de la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿a quién le tocó la gripe común? ¿Sí? ¿Y cómo sería, por ejemplo, cómo se transmite? Es, pues, digo también el ambiente, porque también el ambiente influye, ¿no? Sí, pudiera influir, pero así la transmisión ya como tal. Pues, cuando la persona que está contagiada llega a su hogar o cerca de otra persona o cerca del ambiente de la enfermedad, se contagia ese Ujú. como el COVID. Sí, es prácticamente el mismo. La neumonía, Nadie. nadie. Bueno, pero también es igual, también a través de sí. Tuberculosis, Tuberculosis por transfusión sanguínea, igual que no, por contacto con alguien infectado, más que nada por contacto. por contacto también. Sí, más que nada por contacto y que estés inmunocomprometido. Que tengan las defensas bajas. Sí. Hepatitis B también te va a tocar a ti, ¿no? Ese sí es por transfusión sanguínea, por parto, por relación materna y por lactancia. Correcto. También, por ejemplo, ahí cuando vas eliminando el microorganismo, también a través del sudor, no sabía, hasta hace poquito me enteré que también a través del sudor puedes, o sea, si estás haciendo ejercicio, jugando, no sé, y estás sudando, el roce del contacto también es, sí, para la hepatitis, nada más para la hepatitis, las otras no sabía decir. Hepatitis B. Para hepatitis B, el C no, pero A y B sí. Sí, entonces hay que tener tanto más cuidado con ese. Y la candidiasis, pues también es por. ¿Tanto te dio candidiasis? No, pues también es por contacto directo. Ahí. ¿Va? Desde que empezó la crisis del coronavirus, se insistió con la importancia. ¿Ya han visto este video? ¿No? Ese es un proceso de contagio de manera directa. Totalmente conscientes del impacto que puede tener no hacerlo, la televisión pública de Japón realizó un experimento para demostrar la relevancia de la higiene personal. Encerraron a 10 personas en un cuarto y a una de ellas le impregnaron las manos con un líquido invisible que solo se ve con una luz especial. Les pidieron a todos los participantes que se sirvieran comida y cenaran con normalidad. A los 30 minutos activaron las luces y se pudo ver como el líquido de la persona infectada ya estaba reproducido en platos, vasos, manos y caras de los 9 participantes restantes. El experimento muestra básicamente cuán fácil es un contagio masivo del virus cuando una sola persona no se lava correctamente las manos. Y eso usualmente pasa en todos lados, ¿no? O sea, te lavas, no sé, las manos antes de salir de tu casa, posteriormente ya no te lavas las manos, te subes a la combi, llegas para acá, agarras pues, un montón de cosas. Como cuando la gente no se lava las manos. Ajá, pues eso es obviamente también cañoncísimo para el contacto de enfermedades directas. Por ejemplo, muchos puestos de comida, híjole, a veces ya sabes que no vas a ir porque generalmente comes y te enfermas, y a lo mejor no es la comida, son los hábitos, ¿sabes? No, sí es razón, pero no, está genial. Va. Y posteriormente pues pasamos a los de contacto indirecto. Los organismos causantes de la enfermedad también se pueden transmitir por contacto indirecto. Muchos gérmenes permanecen en objetos inanimados como mesas, picaportes, grifos. Era lo que les decía hace ratito. Las enfermedades que vimos hace rato,
la gripe común, la neumonía, el cólera, tuberculosis, una vez que salen de nuestro organismo, a través ya sea de la tos, ya sea de un estornudo, ya sea por sudor, cualquier cosa, se pueden quedar pues en las sillas en las que están sentados, en las mesas, en todas las cosas que agarramos. Por ejemplo, las agarraderas de las escaleras, también están súper contaminadísimos. Entonces, pues a pesar de que a veces sí los limpian, pues hay muchas veces que no, y tú realmente no sabes cuándo una persona con alguna infección pues llegó, ¿no? Entonces la verdad está bien cañón. Otro medio era lo que decían las contaminantes, las infecciones por vectores. Estos son también bien complicados de acabar con ellos y pues, se replican muchísimo, muy rápido. Los zancudos, por ejemplo, contagian, ¿no?, del dengue con el Aedes aegypti. Y a pesar de que se realizan campañas de descacharrización, se llama, de fumigaciones constantes, no sé por dónde iban, pero había una camioneta que pasaba fumigando muy seguido. Sí, es que es una campaña que ya está fija, ajá, de vectores, entonces, pues eso ya está fija y va a continuar, no puede pararse ahorita, porque generalmente el dengue no era pues, de nuestra ciudad, pues, eso siempre se daba en zonas costeras, en zonas donde había lagos, pero pues ahorita el mosquito ya se ha estado adaptando mucho aquí, y a pesar de que pues se han hecho muchos esfuerzos, generalmente en plazas públicas y todo, donde hay muchos árboles o puede haber humedad, pues es donde se trata más de estar desinfectando, pues no se ha podido acabar con el mosquito, ya hay muchísima incidencia de dengue aquí en Morelia. También pues, son las chinches, pueden ser las cucarachitas, puede ser pues todo ese tipo de animales chiquitos, se les conoce como vectores y causan un montón de muertes realmente, pues sí, es muy, muy letal. En el caso del dengue no es tanto, pero hay otra variación que es el dengue hemorrágico, que ese es muy letal. Y otro problema es que pues empiezas a tener síntomitas y te empiezas a automedicar y pues, si es dengue hemorrágico ya te tomaste aspirina, pues ya caminaste. Sí, o sea, dices, es que me duele la cabeza, ¿no? No, pues déjame echar una aspirina. Entonces también ese es otro problema, la automedicación. ¿El dengue normal y el hemorrágico son bacterias distintas o depende de la persona? Ajá, como que depende más de la persona, porque el mosquito es el mismo, pero ahí depende obviamente si ya tienes alguna otra afección, pues es. Se puede decir que es una complicación de la enfermedad. Uh-huh. Y ahí también obviamente dependiendo si ya tienes otro tipo de patologías, por ejemplo si tienes diabetes, tienes hipertensión, pues te da mucho más fuerte porque tu sistema inmune está más debilitado, ya está combatiendo otra enfermedad, entonces te da más fuerte el dengue. Hay contaminantes por agua, por alimentos, pero pues todo esto ya es indirecto, o sea, ya no, la enfermedad no te está entrando directamente por un estornudo, por un contacto así, una mordida o algo, ¿va? Entonces, como decía, pues todas estas se transmiten tanto de manera directa como de manera indirecta si se queda en algún objeto. Y pues les voy a poner otro videito. La pantalla nunca está del todo limpia, ¿verdad? Pero ¿tiene usted idea de qué tan sucio se encuentra su teléfono celular? Y se lo pregunto porque especialistas han detectado que esto guarda tantas o más bacterias que un sanitario público y son considerados un potencial foco de enfermedades infecciosas. Información de Farah Garachi. Streptococcus, Staphylococcus, difteroides y E. coli son algunas de las bacterias que se encuentran en la superficie de los celulares responsables de enfermedades infecciosas de fácil contagio y resistentes a los antibióticos. El celular contiene, digamos, nuestra huella digital microbiana, es un objeto que nos llevamos a la cara, que hablamos, que contiene nuestra saliva, todos los microbios que tiene también nuestra piel, y también se han hecho estudios en los que contienen también toda la población microbiana, incluso en nuestro intestino. Un teléfono celular puede tener hasta 18 veces más bacterias que un baño público. Cuando traigo bota larga, lo pongo en medio entre el pantalón y la bota
Lo he puesto aquí en lo que es el brasier o al lado de la costilla, en la bolsa o en lo que es aquí en la cintura, por precaución. Se lo prestas a amigos, se lo prestas a familiares. O sea, hay niñitos chiquitos que lo traen y luego así lo traen en la boca. O sea, si lo piensas, pues sí todo termina en el celular, ¿no? Porque si tienes contacto con las monedas y después vas y agarras el celular, en el transporte y después el celular. Entonces sí, yo siento que es tan necesario que no te pones a pensar en esa parte de que me puede afectar un celular. O no tienen higiene, vaya, porque agarra uno Instagram al otro y el teléfono y las manos sucias, ¿no? Y si hay gente que no se lava las manos, sale así. Y en la higiene pues, está el jabón, está el agua. Especialistas en infectología aseguran también que la superficie tibia de los teléfonos móviles es ideal para que las bacterias se reproduzcan. Un hábito bueno sería el cargar las toallitas desinfectantes, traer también lo que es el gel antibacterial. O sea, ya hay muchas cosas para poder tener higiene en cualquier momento y en cualquier lugar. Inquietante, ¿verdad? Saber todo esto. En fin, habrá que tener precaución. ¿Cómo ven el nido de bacterias que traemos siempre cargando para todos lados? Sí, es justo porque es todo, o sea, las bacterias que ganas de todo el día, inclusive lo del baño, lo de la comida, lo de aquí, ¿sabes? Sí, sí, simplemente en el baño, ¿no? Pues cuánto tiempo estás ahí en el baño y ahí viendo videos y todo y sales y pues te lavas las manos, pero pues a veces no lavas el celular, obviamente, o no limpias con una toallita. O sea, te lavas las manos, ya te guardas el celular y ya luego agarras otra vez el celular y pues ya el lavado de manos ya no sirvió para nada porque el celular pues, está súper contagiado de todo, ¿no? Así que pues hay que tener más cuidadito y les voy a poner otro video. Ah, ya no agarró. No, déjame ver. ¿Sabías que te puedo? ¿Sabías que te podrías llenar de canas? Y la pantalla, ¿Sabías que te podrías llenar Ahí de va, ¿eh? canas? Un senador estadounidense fue presidente de tierra indígena a sus ¿Sí? 39 Ah, años. mira, ya sabía ahí también. Pero completamente blanco, hasta el puro se le conoce como el síndrome de Loreto, porque se da cuenta la historia. La noche antes de que fuera ejecutada en 1793, su rey se tenía completamente de canas del puro terror que sentía. Esto podría demostrar que los genes que te heredan tus papás sí se podrían cambiar. En Japón hicieron un experimento con diabéticos tipo 2. Los dividieron en dos grupos y midieron su nivel de azúcar en sangre antes de comer. Después, al primer grupo los pusieron a ver una comedia divertidísima. Al segundo grupo los pusieron a escuchar una conferencia aburridísima. Después comieron y después les volvieron a medir el azúcar en la sangre. El grupo número 2, el grupo aburrido, tuvo un pico de azúcar tan alto que su cuerpo les pedía insulina de gritos. Pero el grupo 1, el grupo que se estaba cagando de risa, apenas tuvo un leve. Pero esto no fue nuevo. Cuando analizaron su ADN, descubrieron que 23 genes se modificaron en las personas que se rieron. 23 genes. 23. Piensa en los genes como si fueran un piano gigante. No puedes tocar todas las teclas al mismo tiempo. Entonces algunas están apagadas y otras están encendidas. Tus emociones serían como los dedos que tocan esas teclas. Si vives estresado, ansioso o enojado todo el tiempo, pues estás tocando las teclas de los genes que suben la información, los genes que están debilitando tu sistema inmune. También los genes que te están haciendo envejecer más rápido. Imagina que pasas 10, 20, 30 años repitiendo las mismas emociones negativas. Tu cuerpo va a tomar esto como su nueva normalidad. Tu piel va a envejecer más rápido, tus músculos van a perder fuerza, tu metabolismo se vuelve más lento. Y es que yo sé que parece muy loco, pero si siempre te acuestas antes de dormir viendo la misma serie en Netflix, entonces es normal que te vayas a dormir todas las noches pensando en las mismas cosas. Pero si te durmieras después de leer un libro, después de meditar, después de ver cualquier otra cosa, seguramente los pensamientos antes de dormir serían distintos. Tus genes funcionan igual. Si cambias tu estado emocional, ahora tu cuerpo empieza a cambiar.
Para eso no necesitas que te lleven por tu vida, no necesitas que te suban de puesto para elegir conscientemente sentirte agradecido o contento. Hay algo por lo que te puedas sentir agradecido en este momento. Es nada, cualquier cosa, lo que sea que te dé un poquito de gratitud, podrías comenzar ahora mismo a sentir eso, simplemente pensando en ello. Créeme que desde el momento en que lo pensaste, tu cuerpo recibió la señal. Ya vieron. Entonces, todo es modificable, si modificamos hábitos, podemos modificar nuestra genética, dice allí. Entonces, podríamos ser menos predispuestos a cierto tipo de enfermedades. O sea, por ejemplo, aquí alguien en su familia es diabético, hipertenso. Sí, perfecto. ¿Hipertenso? ¿Todos? No, es cierto. Y por ejemplo, fíjate cómo son los hábitos, ¿no?, de alimentación en tu casa. O sea, a veces a lo mejor mucha sal, mucha comida en la calle, muchas grasas, refrescos, azúcares, cigarro. Pues todo eso pues, te predispone, obviamente. Debemos eliminar los factores de riesgo. Las cosas de riesgo después del 19. ¿Por qué quedó el 19? Ay, están todos locos. Porque es Semana Santa, Semana de alcoholismo. Ya domingo de resurrección. Está bien. Bueno, pues hay factores que te predisponen a cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo que estés tomando algunos medicamentos que te bajen el sistema inmune, ya sea para algún tipo de tratamiento o que estés trasplantado. Obviamente eso te baja las defensas para que no rechaces órganos, y solamente cualquier virus es candidato a entrar y hacer un relajo en tu cuerpo, ¿no? Tener cierto tipo ya de enfermedades como cáncer o alguna otra enfermedad crónica también te predispone. Tener sobrepeso, tener desnutrición es también predisponente. Que seas muy joven o que seas ya un anciano te predispone. Que tengas alguna enfermedad como también el VIH, obviamente también los medicamentos que te dan pues te deprimen el sistema. Y pues los factores pues, que habíamos ya mencionado, la alimentación, la genética, el no ejercicio, el sedentarismo, son obviamente pues, predisponentes para muchas más enfermedades, ¿no? ¿Alguien ya había hablado, escuchar de Bruce Lipton alguna vez? ¿No? Él es un biólogo que se dedicó a estudiar pues, a los seres vivos primero y posteriormente empezó a hacer estudios de investigación pues, en humanos. Y él, híjole, hizo un montón de cosas bien chidas. Yo tuve la oportunidad de ir a una conferencia de él y la verdad es muy bueno. Él hablaba de que realmente las enfermedades no son genéticas como tal, todo se basa completamente en los hábitos que llevas, y lo demostró con un experimento. Había una familia, él es de Estados Unidos, y había ya una familia que él conocía que adoptó a una niña. La familia la que estuvo pues adoptando tenía antecedentes de cáncer ya en su familia, 2 o 3 generaciones antes. Entonces, pues él creyó que iba a ser como un buen experimento. Obviamente en ese momento pues no se los dijo y fue meramente observacional, él no hizo ninguna intervención, perdón. Entonces, él estuvo muy al pendiente, pues eran amigos muy cercanos de su familia, y pues vio el crecimiento totalmente de la niña. Cuando los papás adoptivos tenían alrededor de 50 años, se le detectó cáncer al papá. Posteriormente, unos años después, fallece. Después la mamá tiene cáncer. A los 65 años fallece. Y cuando la señora tiene 40 años, le da cáncer. Entonces él empieza a preguntarse, oye, pero si no es tu hija, o sea, realmente tú la adoptaste, no tienen lazos genéticos. ¿Por qué es que pues influyó ahí para que ella desarrollara el cáncer? Entonces ahora sí se metió como a investigar, ya le pidió ahora sí permiso a la chava, que ya era un adulto, y pues su investigación arrojó que realmente son los hábitos los que hacen que se propicien todas las enfermedades.
porque si fuera genético, pues ella no debería haber por qué ha tenido cáncer, pero fueron pues, los hábitos de alimentación, de sedentarismo, de fumar, ella fumaba y tomaba, y posterior a que fallecieron sus padres, pues se incrementaron esto, obviamente incrementando los factores de riesgo, y pues obviamente después desarrolla el cáncer y muere. Entonces, Bruce Lipton nos dice que la epigenética cambia todo el juego, porque la expresión genética directa se debe al medio ambiente y nuestra percepción del medio ambiente. Somos capaces de cambiar el entorno en el que vivimos y somos capaces de cambiar nuestras percepciones. Entonces, como decía también el chavo del video, o sea, empieza a pensar positivo, empieza a hacer cosas diferentes y te va a cambiar todo tu... O sea, a lo mejor no se te van a quitar las enfermedades de golpe, ¿verdad? Obviamente la diabetes y la hipertensión, todo eso, pues son crónicos, pero sí van a disminuir. A veces los diabéticos cuando empiezan a cambiar su forma de alimentarse, de ejercitarse, empiezan a requerir menos cantidad de medicamento, hasta que finalmente a veces se les retiran. Entonces, pues aplica para cualquier cosa. Y ya pues por último, ¿no? Una frasecita que dice: la libertad y la salud se asemejan, su verdadero valor se conoce cuando nos falta la salud, y la libertad pues ahí es cuando realmente valoras, ¿no? Ya cuando estás en un hospital, cuando estás en una cárcel, dices, hijo, lo tenía todo y pues no valoré. ¿Va? Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre algo. ¿No? No, a ver, Dana, dime las 3 medidas de prevención. Primaria, secundaria. Para ver qué hace cada una. En la primaria está la promoción, la secundaria está cuando pues ya se tiene la enfermedad y se trata de controlar o que no avance, y la terciaria ya sería más como rehabilitación. Por ejemplo, cuando una persona se muere, entonces se quedó en el secundario, no llegó al terciario. Sí, te puede quedar ahí. Recuerda que en la historia natural es o te curas, o quedas ya con secuelas, o te mueres. Sí, literal, entonces se puede parar en cualquier momento. A lo mejor empiezas en la primaria y pues tienes algún evento cardíaco súbito, un infarto, ya, no llegaste. Sí, no tuviste algún síntoma y te saltaste a muerte directo. Sí. Pablo, los métodos de transmisión, ¿cuáles son de una enfermedad infecciosa? Ajá. Sí, ¿cómo se transmite? Puede ser por tacto, por boca, nariz, y alguna cortada. Que serían el directo y el indirecto. Sería en caso de que, por ejemplo, tú tocaras algo que esté contaminado y que hagas como cosas cotidianas y que después se date cuenta de todo. Ya para que el virus o la gente entre a tu cuerpo. Ajá. Sí, ya ese es el indirecto, ¿no? Que el virus está en alguna superficie, tú la tocas y ya posteriormente te contagias. Va. Pues no sé, alguna otra duda que tengan. ¿No? Es que está facilito. Ya son pues bien expertos en esto. Está bien. Entonces ya ahorita por mi parte sería todo. Ya de hoy, muchas gracias. Y pues ya por acá nos vemos así en semanita. ¿Va? No quería. Es que no